Alondra se miraba en un espejo y lágrimas caían por sus mejillas, mientras caía en cuenta de su terrible aspecto. Su magullado rostro, producto de un accidente en el pasado, era algo que no podía cambiar. Ella recordaba el momento en que su propia madre la vio después de que el médico hiciera la última operación a la jovencita. La madre había echado un grito tan grande que retumbó en todo el hospital, y había sollozado en los brazos de su esposo mientras le decía: «Nuestra hija es un monstruo. ¿Qué hemos hecho para merecer algo así?». La mujer había rechazado su presencia desde aquel entonces. Alondra había buscado la cercanía de sus padres para poder sentirse protegida y apoyada, pero en algún momento le habían echado en cara que su apariencia era completamente desagradable para la vista de los demás, por lo que la mujer hasta solía ocultarla de sus conocidos para que las personas no se espantaran por su aspecto, avergonzándose de su propia hija. Alondra en varias ocasiones había deseado que las autoridades la hubieran dejado en medio de aquellas llamaradas aquel triste día, pues ahora ella tenía que soportar todo tipo de comentarios que hacían que su corazón se partiera en dos. Por todo aquello y por diversas situaciones que le había tocado vivir, la pobre muchacha siempre había tenido el autoestima por los suelos, pues ni su propia familia había tenido fe de que algún día podría conseguir un esposo, dejando su apellido en vergüenza. Lamentablemente la muchacha en el pasado había tenido malas experiencias con diferentes personas, entre ellos una gran amiga que solía tener antes de que todo aquello sucediera. Su nombre era Vanessa, y la jovencita, al ver cómo todos se alejaban de Alondra, ella se dejó llevar por los comentarios que hacían sobre ella y también comenzó a burlarse de su apariencia, sin importarle todo lo que esa pobre muchachita pudiera sentir en ese momento. Así como esas situaciones, Alondra había experimentado muchas cosas tristes a través de los años, sobre todo cuando ella finalmente salió de la escuela, pretendiendo ir a la universidad y relacionarse con otro tipo de gente, pues los hombres que la conocían habían fruncido la nariz ante su presencia, y cada vez el rechazo hacia ella era mucho más notorio conforme iba entrando a la edad adulta, pues su apariencia no era aceptada ante la sociedad, por lo que Alondra había decidido refugiarse en la lectura, dedicando su vida entera a estudiar en casa, soñando con algún día poder sobresalir de alguna manera. La muchacha era bastante inteligente, pero debido a los límites que le ponían sus padres para que no se expusiera ante las personas y su baja autoestima, vio sus sueños truncados, teniendo que pasar muchos años en casa y volviéndose muy antisocial, limitándose a soñar con tener una vida entre aquellas cuatro paredes, dejando de lado las metas y aspiraciones que algún día llegó a tener. Cuando Alondra cumplió 27 años, su propio padre, preocupado porque su hija se iba a quedar en casa durante toda su vida, él y su esposa tendrían que hacerse cargo de ella para siempre. Este ofreció a sus más íntimos amigos una suma de dinero con tal de que alguno aceptara contraer nupcias con la pobre muchacha, pero muchos de ellos dieron un paso atrás, pues no estaban dispuestos a pasar el resto de su vida junto a una mujer quien tenía el rostro de aquella manera, ya que tendrían que despertar a su lado y verla cada mañana. Pero hubo uno de ellos, un joven quien se encontraba con ansias de poder, que aceptó la jugosa suma que aquel padre ofrecía. Total, a él no le interesaba el matrimonio, sino poder hacer crecer los negocios que tenía. Así que éste creía que para eso tendría que hacer ciertos sacrificios. Y si entre ellos estaba tener que fingir interés en una mujer quien era rechazada socialmente, a éste no le interesaba. Rubén
era el nombre de aquel hombre, quien aceptó el trato y comenzó a acercarse más al hogar de aquella familia. Los padres de Alondra impulsaron a la muchacha a conocer a aquel pretendiente mientras le recordaban que nunca alguien se había interesado en ella. La ingenua de Alondra, quien no pudo ver que todo aquello no era más que una treta por parte de aquellas personas, lució encantada con la atención de Rubén. Aquel no era un hombre apuesto y mucho menos interesante, pero para Alondra, quien solo había recibido malos tratos desde que había tenido el accidente, ella estaba impresionada con él y hasta llegó a enamorarse perdidamente, pues la jovencita se encontraba necesitada de atención y su autoestima se encontraba tan baja que no se dio cuenta de las claras señales de que algo andaba mal con aquel hombre. En cuestión de unos cortos 3 meses, Alondra pasó a ser la mujer de Rubén, quien tomó todo lo que sus suegros pudieron darle, llevándose a su nueva esposa lejos de aquella casa. Los padres de la joven creyeron que por fin pudieron deshacerse de la vergüenza que le generaba a su hija. Ella finalmente se encontraba casada con un hombre y aquella había dejado de ser responsabilidad suya para pasar a ser carga de Rubén. Alondra imaginó que en su nuevo hogar, lejos de sus padres y junto a aquel hombre que le había robado el corazón, lograría ser feliz y podría comenzar a cumplir sus sueños que por mucho tiempo imaginó truncados. Pero se topó con una dura realidad, pues tras algunos días de convivencia se dio cuenta de que Rubén no era el hombre que en un principio le había demostrado, sino que éste no tenía corazón y lo único que le interesaban eran sus negocios. Rubén desplazó a su esposa a una habitación alejada de la suya y desde aquel momento comenzaron los malos tratos. Alondra fue llevada hasta esa casa para ser la empleada del hogar. Lo peor de todo era que no solían darle ni un solo centavo para que ella pudiera ser independiente, sino que aquel hombre solía repetirle que si ella no hacía todo lo que él pedía, pronto la regresaría con sus padres, algo que jamás había sido una opción, pues la muchacha sabía bien que si eso sucedía, sus padres no la recibirían de la mejor manera y la verían como un fracaso en sus vidas, por lo que cansada de ser la vergüenza de su hogar, ella decidió callar y agachar la cabeza ante aquel hombre, quien desde ese momento hizo su vida un completo desastre. Alondra se dijo entre lágrimas que estaba destinada a no ser dueña de su propia vida, pues desde que era tan solo una jovencita siempre había dependido de los demás, y debido a que no se creía capaz de ser independiente por sí misma, debido a todas las cosas que sus padres le habían repetido en el pasado sobre su aspecto, y temía que las demás personas en el exterior la señalaran, por lo que jamás hizo nada para salir de aquel lugar. Ella soportó muchas cosas, pero un día algo peor sucedió, pues los padres de Alondra comenzaron a presionar al hombre para que le diera un nieto, por lo que éste le dijo a Alondra que debían engendrarlo cuanto antes. Pero aunque ella se negó a la idea, a este no le interesó, pues estaba más enfocado en seguir sacándole dinero a sus suegros, que pensó que con un nieto sería la forma más adecuada para lograrlo. Fue así como un día el hombre se emborrachó e ingresó a la habitación de Alondra en medio de la oscuridad para lograr su cometido. Rubén después de aquello se dio media vuelta y convencido de que en pocos meses podría obtener más y más dinero, el cual le serviría para hacer crecer el capital de sus negocios. Alondra había vivido una de las situaciones más terribles de su vida. Ni siquiera el accidente que tuvo hace tantos años había causado tantos malos sueños como el que su esposo había hecho. Ella se limitó a evitar la presencia de Rubén,
pues no podía concebir tenerlo en casa, pues sus ojos se llenaban de lágrimas y los recuerdos de aquella noche regresaban a su mente. Ella era como un animalito asustado, que se refugiaba en su habitación y hacía todo lo posible por no hacer ruido alguno. De esta manera pasaron los meses y el cuerpo de Alondra comenzó a cambiar. Ella sabía bien lo que sucedía, pero no dijo nada, pues no quería que Rubén se le acercara de más. Ella trataba de evitarlo a toda costa, haciendo sus labores del hogar lo más rápido posible, y sin error alguno para no pasar mucho tiempo en su presencia. Así pasó bastante tiempo, hasta que un día cayó en cuenta de que todo aquello debía tratarse de un embarazo, pues los síntomas eran irrefutables y ella había leído bastante sobre el tema, por lo que decidió callar, pues no quería traer a un pequeño al mundo, un pequeño que tendría que vivir siendo señalado por ser su hijo. Pero conforme los meses fueron pasando, Alondra fue generando un amor incondicional hacia aquella criaturita que se encontraba en su interior, y fue incapaz de deshacerse de él, pero ya no lo pudo ocultar más, y Rubén finalmente supo que pronto tendría un descendiente, quien le daría acceso a mucho más dinero del que algún día soñó, pues era lo que sus suegros siempre habían querido. Alondra pronto dejó de sentirse sola, pues el sentir a su bebé en su interior hizo que una extraña fuerza comenzara a crecer en su ser, algo que tiempo atrás no había estado allí. Ella en aquel momento supo que debía hacer lo que estuviera en sus manos para que aquella criatura creciera lejos de aquellas personas, quienes solo le habían hecho sentir mal, pues sus padres no hacían más que fijarse en su apariencia y rechazarla por lo que era, y su esposo era un hombre que no era digno de ser padre, debido a todo lo que éste había hecho con ella. Fue así como Alondra, después de vivir lamentándose de su suerte y creyéndose insuficiente, se dijo que a partir de ese momento debía dejar de lado todas sus inseguridades y salir de aquel lugar pronto, antes de que su pequeño naciera, pues sería la única forma de darle un mejor futuro a su hijo. Pero ella no estaba segura de qué hacer realmente. Alondra temía qué sería de ella si dejaba atrás aquella casa, pues no tenía ni siquiera una profesión, ya que a pesar de su inteligencia la mujer no había sido capaz de asistir a una universidad por temor a que las demás personas la siguieran señalando, por lo que no tenía manera de sostenerse. Pero pronto tomó valor y aprovechó que Rubén se encontraba centrado en su trabajo para huir de ese lugar que solo le había causado tristezas y desesperanzas, para intentar encontrar un mejor futuro antes de que su pequeño llegara al mundo. Alondra corrió lejos de la casa en la que creyó que encontraría su felicidad, en busca de un mejor futuro, mientras se repetía que era lo mejor para su futuro hijo, pero la verdad era que ella no sabía bien qué le esperaría afuera. Lamentablemente Alondra no corrió con mucha suerte, pues en cuanto fue a buscar trabajo, se encontró con muchas personas quienes solían hacerle mala cara debido a su aspecto y por su estado, juzgándola por lo irresponsable que era al no tener trabajo y haber decidido ser madre soltera. Alondra creyó por un momento que alejarse de su familia y de su esposo había sido un error, pues ahora su hijo nacería en peores condiciones de las que anteriormente se encontraban, ya que ella había tenido que refugiarse en lugares de ayuda social para personas sin hogar, lugares que no eran del todo seguros, por lo que pronto debía salir de allí antes de que su hijo viniera al mundo, pero no había manera alguna de hacerlo si nadie la recibía en algún empleo. Alondra se sintió perdida y sin ánimos de nada, mientras volvía a creerse
incapaz de poder sola, juzgándose a sí misma por su apariencia e incapacidad de poder salir adelante. Pero un día, cuando ella llegó a una de sus últimas opciones de un empleo, un restaurante donde buscaban a una muchacha para atención al cliente, pero ésta se topó cara a cara con una antigua conocida del pasado, Vanessa, aquella amiga quien le había dado la espalda y juzgarla por su apariencia. Alondra en aquel momento agachó la cabeza y se dio media vuelta decidida a salir de aquel lugar, pero una mano la detuvo. La muchacha la había reconocido también, pero esta vez no se burlaba de ella, sino que le pidió que por favor se quedara. Vanessa le pidió perdón a Alondra por su comportamiento en el pasado. Ella trató de compensar sus actos dándole el trabajo que su antigua amiga tanto necesitaba. Con el paso del tiempo, Alondra abrió su corazón a su amiga y le confesó todo lo que había tenido que pasar y por qué se encontraba sin hogar, pues quería darle un mejor futuro a su hijo, quien en poco tiempo llegaría a la vida. Vanessa escuchó con lágrimas en los ojos la dura vida que Alondra había llevado, todo por las personas quienes no la aceptaron debido a su condición, haciendo creer que no era suficiente. Así que, prometiéndole que nunca más se encontraría sola, la tomó bajo su protección y le juró que ella la ayudaría a seguir adelante y a cumplir sus sueños. Alondra, gracias a la ayuda de Vanessa, pudo trabajar y criar a su hijo a la vez. Así también, la mujer, a pesar de encontrarse en sus 30s, ella decidió que era momento de estudiar, pues sus ganas de sacar adelante a su pequeño eran mucho más grandes que las inseguridades que las personas en el pasado le habían infundado. Con el paso de los años, Alondra se enteró que su ex esposo había quebrado la compañía que tanto añoró, pues fue la manera en que la vida le dio a Rubén su merecido, ya que sus padres le habían quitado todo apoyo económico. Así también aquellos dos ancianos pasaron sus últimos días solos, pues estos no tuvieron a nadie quien los acompañara en sus últimos días, ya que se habían encargado de alejar a su única hija con malas acciones. Fue así como Alondra logró muchas cosas a pesar de su condición, siendo feliz lejos de aquella familia, y se rodeó de personas quienes no hacían diferencias con ella. Personas que formaron parte de su vida y de su hijo, quien fue creciendo lleno de valores, teniendo siempre en cuenta que la apariencia y el dinero no son lo más importante en esta vida. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en otra historia más. Qué gusto poder saludarte y saber de ti. Te envío un fuerte abrazo y te espero con la siguiente historia. Bendiciones.